Muy buenas a todos. Un segundo. Tenía un caramelo en la boca. Se ve la ilustración, ¿no? Ya sabéis más o menos un poco por dónde va el tema. Perdonad que está el púlpito de medio lado y yo que estoy mal hecho. Quiero empezar con unas palabras que utiliza C.S. Lewis en un libro que se titula, seguro que algunos de vosotros lo habéis leído, Cartas del diablo a su sobrino. ¿Lo conocéis? Bien, pues en la introducción al libro él emplea esta frase. Dice: hay dos errores iguales y opuestos en los que podemos caer en cuanto a los demonios. Uno consiste en no creer absolutamente en su existencia. El otro es creer y sentir un excesivo y nocivo interés en ellos. Los demonios se placen en ambos errores. Alaban al materialista y al mago con el mismo deleite. Curioso, ¿no? O sea, que los demonios se sienten felices tanto como si los tratas como al ratoncito Pérez o a la hada madrina, como si ves demonios en todos sitios, hasta debajo de las piedras. Ellos se divierten en cualquiera de los dos extremos. Cuando me he puesto a estudiar el tema, porque sale en nuestro texto de Filipenses capítulo 1, versículo 27, me he dado cuenta que es un tema de actualidad. Que hay personas que creen que los demonios, los ángeles son cosas míticas que pertenecen más a la Edad Media que a nuestros días, y sin embargo hay personas, hay círculos de ocultistas o de ocultismo que lo promueven y lo difunden, ¿no? Pero es que hay grupos de cristianos, ayer mismo hacían mención, donde los jueves a las 8 de la noche hacen exorcismos, ¿no? Y sacan el demonio supuestamente de creyentes, ¿no? O sea que vemos que hay dos extremos. El ignorarlo, no creer, pensar que no existe, que eso es un mito, o el ver al diablo detrás de ti en todo momento, ¿no? Bueno, a mí me gustaría dirigirme al intermedio, ¿no? Me gusta ser equilibrado, ni a un extremo ni a otro. Y yo sé que vosotros sois del medio, ¿no? Equilibrados en cuanto a estos temas, ¿no? El diablo es real, dice la palabra de Dios. No es un mito. No es un mito, es real. Y su trabajo es engañar. Su trabajo es engañar. Esto no significa que debamos de estar obsesionados continuamente con él. Veamos al diablo en todas las partes, acabemos casi desequilibrados mentalmente y llega un momento en que puedes cruzar de la fe a la magia, buscando quizás fórmulas o conocimientos extraordinarios o mágicos que te ayuden a estar a salvo, porque en el fondo piensas que Jesús no es suficiente y tú tienes que hacer algo más para sentirte a salvo, ¿no? Es un error, es un extremo. Cuando tú piensas que tienes que hacer algo más contra el diablo, algo falla, ¿no?
El título del sermón de hoy lo he titulado Conflicto entre dos reinos. Así que vamos a hablar de conflicto. Miré mis últimas notas y creo que el último sermón de Filipenses fue por allí por el mes de octubre, o sea que hace un montón de tiempo ya. Casi tenemos que retomar el tema y ponernos al día, porque ya no nos acordamos qué decía el texto, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias por Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Este es el capítulo, o sea, podemos decir el capítulo o el sermón número 22 de este versículo. Luego ya venimos de lejos, ¿no? Creo que venimos del año 21, del 2021. O sea que de marzo, creo que era del 2021, o sea que llevamos así 3 años en el texto, ¿no? Quizás 7 u 8 predicaciones o 9 por año. Bueno, 22 en total, ¿no? Acompañarme. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Necesitaríamos, para hacer un resumen del texto, pues bastante, ¿no? Pero simplemente, ¿no?, unas pinceladas. Pensad que estuvimos hablando de la dignidad del Evangelio y cómo el creyente en su andar tiene que ser digno, como sabiendo y pensando que no somos de este mundo, sino que somos de un mundo celestial. La palabra de Dios dice que no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo, ¿no? Entonces, como tales, vuestro andar tiene que ser digno, ¿no? Y digno del Evangelio, de lo que exige el Evangelio. Firme, unánime, en un mismo espíritu. Y aquí nos entretuvimos bastante viendo que realmente hemos recibido al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo que quiere es unirnos a Jesús. Esa es su función, su vital, y ahí es donde debemos de mantenernos firmes, ¿no?, en esa unión que el Espíritu Santo quiere hacer con Jesús. Luego la segunda parte del texto decía, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Cuánto estuvimos hablando de la unidad, no? La unidad como vínculo esencial del creyente con el Señor y entre nosotros, porque es fundamental para que el Evangelio se pueda difundir. Vimos los peligros de la división, ¿no?, que pueden estar presentes en la Iglesia pues en cualquier momento. Ahí Pablo dice firme, porque siempre nos compara con soldados, ¿no?, con el soldado. Por la fe del Evangelio. Ahí sí que nos detuvimos, en el Evangelio. Prácticamente estuvimos viendo que si tenemos que defender el Evangelio, es fundamental que conozcamos el Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿En qué consiste el Evangelio? Y nos paramos mucho en ver qué realmente no era el Evangelio. Y yo aprendí bastante, ¿no?, de conceptos que a veces tenemos erróneos, que pensamos que es el Evangelio y no es el Evangelio. O sea, estamos defendiendo una cosa que no la tenemos clara. Yo creo que quedó bastante clara, ¿no? Y me reservé la última parte, pues, para ahora. El combate. Pablo dice combatiendo, unánime, porque la unidad en el combate es fundamental. Imaginaros
una compañía de soldados que cada uno tira por un lado, pegando tiros sin ninguna coordinación, sin ninguna unidad, sino ¿cómo diría? No me sale la palabra. En fin, comandados por el capitán y con un plan de ataque, ¿no? Eso sería con un plan de ataque, no como Pancho Villa. Entonces, Pablo nos dice que nuestro combate debe ser unánime, ¿no? Unido. Y lo que estamos defendiendo es la fe del Evangelio. Eso es lo principal. Entonces, cuando veíamos el combate, esa palabra vamos a buscar un texto en 2 Corintios capítulo 4, porque vamos a empezar a desglosar este último elemento que es el combate. Seguro que habéis leído y escuchado el término de guerra espiritual, ¿verdad? Yo creo que es muy conocido, ¿no? No sé si os preocupa o nos preocupa mucho. ¿Os preocupa? Como es algo que no se ve, pues a lo mejor no nos preocupa demasiado, ¿no? Y pensamos que eso es para otros, para quien le guste el tema o para quien y pensamos que no va con nosotros, ¿no? En 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, mirad lo que dice Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, y puntualiza que son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Repito, claro, como estamos hablando de cosas que no se ven, nos cuesta ser realistas y pensamos que eso no va con nosotros, que un mundo que no podamos ver, que nuestros ojos no puedan contemplarlo, pues, y no lo tenemos muy claro, pues quizás nos confunde más que otra cosa, ¿no? Y es fundamental lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que vemos? Las cosas que se ven, valga la redundancia, ¿no? Yo me miro al espejo y ¿qué es lo que veo? Me veo reflejado. Me duele la barriga, digo, tengo hambre. El cuerpo me pide agua, tengo sed, ¿no? Para eso hace falta dinero, necesito un trabajo, necesito una casa. Proveemos para todo lo material, para todo lo que vemos. Pero Pablo dice, eso son cosas temporales, o sea que se van a perder. Pero bueno, es lo que vemos. Y empleamos, la mayoría de nuestro tiempo lo empleamos en las cosas que vemos. ¿Es así o no es? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Nos cuesta ser realistas. Y cuando estamos pendientes más de lo que vemos, estamos viviendo en lo que vemos, mirando lo que vemos, entendiendo lo que vemos, todo desde nuestra humanidad, que es solo una parte nuestra, donde volcamos nuestros sentimientos, nuestra razón, porque es lo que nos dictan los ojos. Yo estoy viendo.
y siento solo eso. Muchas veces no sabemos lo que nos pasa. Estamos olvidándonos del mundo invisible y lo que nos conecta a él, como bien ha dicho David, la fe. Entonces pensamos que nuestro cuerpo y lo que vemos es todo lo que existe. Y no es así. Debe de haber un cambio de mentalidad. Y eso supuestamente debe de hacerse o debe de realizarse cuando nos convertimos. Pero muchas veces seguimos ajenos al mundo espiritual y nos guiamos por el mundo físico, las necesidades y los deseos de nuestro cuerpo, y pensamos en nuestro trabajo y en lo que nos quita el sueño, y pensamos en nuestra vivienda, en nuestro dinero, en nuestra comida, pensamos y Pablo nos dice que eso se acaba, que eso es temporal. Pablo dice no mirando, evidentemente no se refiere a la vista, sino lo que se está refiriendo es a poner nuestra confianza en lo que vemos. Pablo te dice, no pongas la confianza en tu trabajo, eso es temporal. Ahora, lo invisible, pero no lo veo. Bueno, lo invisible es eterno. Gasta más tiempo en lo invisible que en lo visible. ¿Y cuánto tiempo gastamos en lo visible? 24 horas al día. Bueno, cuando dormimos tenemos los ojos cerrados, pero hay cosas que nos quitan el sueño. Siempre estamos en lo visible. Siempre estamos en lo visible, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 2. Porque aquí nos va a hablar del mundo invisible. Dice el capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, nuestro amigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué radiografía nos hace este texto del mundo espiritual? Y empieza el versículo, y él se está refiriendo a Cristo, os dio vida a vosotros. Aquí me está hablando de la conversión. Entonces, cuando nos convertimos, es que debe de haber un cambio que muchas veces no lo vemos. Y la persona sigue en su parte de la vista del ojo, en las cosas que se ven, en las que son temporales, y pierde su vida en las cosas temporales. Cuando los convertimos, somos introducidos en el mundo invisible. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales.
Volver al versículo 1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un territorio celestial donde dice el texto que Dios nos ha llevado, y antes hay un territorio donde el enemigo nos tenía, o estaba operando. Dice, antes estabais en ese territorio del enemigo. Luego hay dos territorios. En uno que manda y otro donde manda Dios. Son dos reinos y hay oposición. Cristo nos rescató de ese mundo, o de ese reino, mejor dicho, de ese reino, donde estábamos inmersos, donde nuestro estado espiritual era de muerte. Vamos a seguir con el símil del electricista. El cuerpo del creyente, bueno, todo el cuerpo del hombre y de la mujer es tripartito. Está el cuerpo, el alma y el espíritu. El versículo 2 nos dice que la parte del espíritu estaba como muerta, a oscuras, en tinieblas, sin luz, sin bombilla. Y cuando Cristo nos rescata, manda al Espíritu Santo, que es la luz, es la bombilla, y ilumina esa parte nuestra espiritual, que antes solo tenía contacto con lo visible, con lo material, aunque todo el mundo es tripartito, todo el mundo, refiriéndome a las personas, y todo el mundo o pertenece a un reino o pertenece a otro. Todo el mundo, todas las personas están en un reino o están en otro. Nosotros sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces hay una conversión. Yo cuando leía este texto me acordaba de la conversión de Moisés, porque dice, vamos a mirarlo, eso está en Hebreos capítulo 11. A partir, creo que es del versículo 24. Dice, por la fe, siempre aparece la fe. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El hombre Moisés, con lo que lleva eso, si eso conlleva riqueza, no pasa fatiga, puede llegar hasta Faraón, a ser Faraón el día de mañana. Y entonces sí puede ayudar a tu pueblo. Siendo Faraón, ya habrá, les dan la libertad a todos, ¿no? Escogiendo antes el maltratado, versículo 25, con el pueblo de Dios, que gozar con los deleites temporales del pecado. Aquí nos sale otra vez la temporalidad. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el que te critiquen como cristiano, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y a mí me llamaban la atención estos tres verbos que aparecen en estos versículos, ¿no? O sea, se negó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió ante el maltrato con el pueblo, ser maltratado con el pueblo de Dios, que identificarse con los egipcios. Y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo.
¿Cuál era la motivación de Moisés? Dice, lo hemos leído, se sostuvo como viendo al invisible, o sea, el galardón. Fresia me preguntaba, ¿qué es galardón? Le digo, el regalo, el premio. Y la vida de fe, la nuestra, la de los creyentes, siempre empieza así, con una ruptura, el repudio a la vieja manera antigua de vivir, lo que nos dice Efesios, que el Señor nos ha rescatado de esa vaga manera de vivir. Estábamos muertos, ¿no? El repudio. Luego escogemos las cosas de Dios, como Moisés escogió el pueblo de Dios, identificarse con el pueblo de Dios. Nosotros nos identificamos con el pueblo de Dios. Vivimos, por así decirlo, juntos. Moisés se fue con el pueblo de Dios y vivió junto con el pueblo. Nos identificamos como pueblo. Y nos sostenemos como viendo al invisible, o sea, también pensando en el galardón, ¿no? Y en todo momento somos sostenidos por la esperanza del galardón. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y eso es lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Él os dio vida a vosotros, vida a vosotros. Entonces, el texto nos dice que Dios, por medio de Cristo, nos da vida y nos introduce en ese mundo espiritual que antes no conocíamos, rescatándonos de otro mundo espiritual que tampoco éramos muy conscientes, pero que era de muerte y de esclavitud. Luego entendemos que hay dos reinos espirituales, el reino de Satanás y el reino de Dios. Tristemente, Primera de Juan, no sé si lo podéis poner, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, se nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Tristemente, somos conscientes, ¿no? El mundo, tal como lo conocemos, está bajo la influencia del maligno. ¿Quién compone estos dos reinos? Bueno, pues el reino de Satanás, la palabra es muy clara, consiste en Satanás, unos seres espirituales que son los demonios, todos los hombres que viven bajo esclavitud del pecado y en rebelión a la palabra de Dios de una forma clara, y todas las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo tal como lo conocemos hoy. Junto con el mundo y la carne. Y el reino de Dios consiste en Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles, y todos los hombres y mujeres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. Entonces es una lucha entre el bien y el mal. Ahora sí vamos entendiendo un poquito lo que nos quiere decir Pablo en el versículo 27 de Filipenses 1, ¿no? Hay un combate, porque ya entendemos que hay dos reinos espirituales. Ahora, esto nos suscita algunas preguntas sobre esos reinos invisibles, espirituales, no los vemos. Nos dice que nuestra lucha no es carne y sangre,
no es hombre contra hombre, no es visible esta lucha, entonces es muy sutil, es muy sutil. Es una lucha espiritual, invisible, pero que estamos inmensa. ¿Y sabéis dónde se libra esa guerra espiritual? ¿Alguien me puede decir cuál es el campo de batalla de esa guerra espiritual? Corazón. Y que iba a decir en Jamilena, digo, no, hombre, la mente. Nuestra mente. En la mente. Ahí es donde se libra la guerra espiritual. Y hay muchas preguntas que yo me hago. Por ejemplo, ¿cuándo empezó esta guerra espiritual? ¿Cuándo entré yo a formar parte de ella? ¿Cómo podemos identificar cómo operan estas fuerzas del enemigo? El territorio conocemos un poquito que es la mente, ¿no? Porque ahí es donde el diablo nos toca, en nuestros pensamientos. ¿Qué estrategia tiene el enemigo? Yo creo que es muy importante el conocerla. ¿Con qué aliados contamos nosotros como creyentes? ¿Cuáles son las armas con las que dispongo? Y la palabra de Dios es muy clara en ese sentido. ¿Tiene Dios un plan para esta guerra espiritual? ¿Hay bulos sobre la guerra espiritual? ¿Sí? ¿Sabéis en una guerra qué es lo primero que se pierde? En una guerra, un conflicto, ya estoy hablando de un conflicto entre dos naciones. ¿Qué es lo primero que sufre en una guerra? La verdad. La verdad. Porque cada bando la utiliza de una forma y nadie sabe cuál es la verdad. Y barajan cifras de un lado, cifras nunca concuerdan. La verdad es lo primero que se pierde. ¿Hay bulos sobre la guerra espiritual? Sí que los hay. Sí que los hay. Bastante. Espero que con el siguiente sermones dé respuesta a esas preguntas, porque yo todavía no las sé, ¿no? Pero yo creo que desafortunadamente muchos entendemos de una forma errónea esta guerra y la afrontamos de forma equivocada. Por eso es tan importante conocer a nuestro enemigo espiritual y su estrategia para poder combatirla y salir victorioso. Sabemos que nuestro enemigo es la carne, el mundo y el diablo. Prácticamente lo vemos aquí en Efesios. Habla dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos. Aquí aparece el campo de batalla. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Entonces está hablando del mundo, dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, los objetivos de este mundo que es impío, que no es, que no persigue nada espiritual, no quiere agradar a Dios. Y luego está el diablo, ¿no? Ese que engaña, ese que manipula, ese que opera a los hijos de desobediencia, ¿no? ¿Cuál creéis que puede ser el más peligroso de estos tres enemigos?
Juan y dice que por igual. Pensar un poco, ¿a cuál temerías más? A ese gallo. No, ese no nos puede tocar. Carne. La carne. David dice la carne. Ese es el más peligroso. Ese es el más peligroso. Mirad lo que dice Santiago, capítulo 4. Versículo 1. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De Satanás? ¿Del mundo? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí aparece el mundo. Pero, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras y todo el malo? De nuestras pasiones, de la carne. El pecado está implícito en nosotros. Y es somos los peores enemigos. Nosotros somos nuestros enemigos, por así decirlo. Somos nuestros enemigos. Así que el peor enemigo son 3 enemigos, 2 de fuera y 1 de dentro. Y ese utiliza tanto el de fuera como el de dentro. Eso sí manipula, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque ya entraremos de lleno en el próximo, ¿no? Pero quiero dejaros un buen sabor de boca. Dice en Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Luego, ese no nos hace mucho daño, ese no nos hace mucha pupa, ¿no? Pero aquí hay mucha tela que cortar y espero seguir teniendo la oportunidad de mirar estos 2 reinos invisibles, que los veremos. Amén.